Imagina que estás trabajando sola en el desierto mexicano a las 2 de la mañana cuando tu radio desconectado, sin pilas y sin cables, empieza a tocar una melodía de ninar que no deberías poder escuchar. Eso es exactamente lo que le pasó a Thalassa, una ingeniera de sonido que trabaja en las torres de transmisión de Agua Prieta, cuando descubrió una frecuencia imposible que solo existe cuando no hay energía, como si el sonido se alimentara del vacío en lugar de la electricidad. Ella rastreó esa señal fantasma hasta un sanatorio abandonado de los años 50, y lo que encontró adentro va a cambiar completamente tu forma de pensar sobre los edificios viejos y sobre qué tan viva puede estar realmente una pared hecha de barro. Porque dentro de ese lugar había cientos de radios antiguos tocando la misma canción en perfecta sincronía, y entre las notas musicales había voces susurrando nombres de personas que desaparecieron en la última década, y el sonido no venía de los radios, sino de algo mucho más perturbador. Antes de empezar, deja tu like para que este canal siga creciendo. Suscríbete para no perderte las próximas historias y comenta de qué país me estás viendo para conocerte mejor y traerte el contenido que más te interesa. Esta es la historia de Thalassa y la frecuencia de Agua Prieta, de cómo ella descubrió que algunos edificios no están abandonados, sino que están respirando, esperando, llamando a través de ondas de radio que solo ciertos oídos pueden escuchar. Ahora sí, sin más vueltas, que comience la historia. Mi nombre es Thalassa y llevo 6 años trabajando en el mantenimiento de torres de transmisión en la frontera entre Sonora y Arizona, un trabajo que la mayoría de la gente encuentra aburrido, pero que para mí es perfecto, porque significa pasar la mayor parte de mi tiempo sola, con el sonido del viento del desierto y el zumbido constante de las frecuencias de radio que cruzan el aire como fantasmas invisibles. Esta noche estoy haciendo mi ronda habitual por el sector norte de Agua Prieta, revisando las torres que transmiten señales comerciales a ambos lados de la frontera, cuando algo extraño empieza a pasar con el radio de comunicación de mi camioneta. El radio está desconectado porque lo estaba reparando esta tarde. Los cables están literalmente sueltos y colgando del tablero como tripas de un animal abierto. Pero de repente, empieza a sonar una melodía de ninar que nunca he escuchado antes, suave y distorsionada por la estática, como si alguien estuviera cantando bajo el agua. Me quedo paralizada con las manos en el volante, mirando ese aparato muerto que no debería poder emitir ningún sonido, y siento ese escalofrío que te recorre la espalda cuando tu cerebro te dice que algo está rompiendo las reglas básicas de cómo funciona el mundo. Agarro el radio portátil de respaldo que siempre llevo en la guantera, ese que uso cuando necesito comunicarme con la base, y lo enciendo para ver si está captando la misma señal, pero lo único que escucho es silencio limpio sin estática ni interferencias. Apago el radio portátil y la melodía de ninar sigue sonando desde el radio desconectado de la camioneta, así que hago algo que va contra toda lógica y le quito las pilas al radio portátil solo para estar segura de que no hay ninguna fuente de energía. Pero la música no solo continúa, sino que se vuelve más clara y más fuerte, como si el acto de quitarle la energía la hubiera liberado de alguna forma. Salgo de la camioneta y camino unos metros hacia el desierto oscuro, tratando de entender si el sonido viene de algún lugar externo o si realmente está saliendo de un aparato sin cables y sin pilas. Y es ahí cuando me doy cuenta de que la música no viene solo del radio de la camioneta, sino que está en todas partes, flotando en el aire nocturno del desierto como si el propio viento la estuviera cantando. Regreso a la camioneta y desconecto la batería completa del vehículo, dejándolo completamente sin energía eléctrica. Y la melodía de ninar no solo persiste, sino que ahora puedo escuchar con más claridad que hay algo debajo de la música. Una especie de susurro que no logro descifrar pero que me pone la piel de gallina. Saco mi equipo de medición de frecuencias, ese aparato profesional que uso para rastrear interferencias y señales perdidas, y lo apunto hacia el cielo nocturno tratando de encontrar la fuente de esa transmisión imposible. El medidor empieza a volverse loco. La aguja salta de un lado a otro como si estuviera tratando de señalar todas las direcciones al mismo tiempo, pero después de unos segundos se estabiliza y apunta con firmeza hacia el sur, hacia el centro viejo de Agua Prieta, donde casi nadie vive ya porque los edificios están cayéndose a pedazos.
Subo a la camioneta y manejo hacia donde el medidor me indica, siguiendo esa señal fantasma que no debería existir. Y mientras conduzco por las calles vacías de Agua Prieta a las 2 de la mañana, me doy cuenta de que la melodía de ninar se está volviendo más compleja, como si cada metro que avanzo hacia la fuente añadiera una nueva capa de sonido a la composición. No es solo una canción, es un coro de voces superpuestas cantando la misma melodía, pero en diferentes tonos y velocidades, creando una armonía que es hermosa y perturbadora al mismo tiempo. El medidor me lleva hasta un edificio en ruinas que reconozco de las historias que me contó mi abuela cuando era niña, el viejo Sanatorio de los Olvidados, que funcionó en los años 50 como hospital psiquiátrico, hasta que lo cerraron por razones que nadie quiere explicar con claridad. El edificio es una estructura de 2 pisos hecha de adobe y madera podrida, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafiti descolorido, y debería estar completamente oscuro y silencioso, pero en cambio está brillando con una luz tenue que parece venir de adentro. Estaciono la camioneta frente a la entrada principal y me quedo sentada unos minutos, debatiendo conmigo misma si realmente quiero entrar a ese lugar o si debería llamar a alguien de la base para que venga conmigo. Pero la verdad es que sé que nadie me va a creer si les cuento sobre un radio sin pilas que toca música fantasma. Agarro mi linterna, mi grabadora de audio profesional y mi medidor de frecuencias, y bajo de la camioneta sintiendo que cada paso que doy hacia la entrada del sanatorio es un paso hacia algo de lo que no voy a poder regresar. La puerta principal está medio caída de sus bisagras y la empujo con cuidado, y el chirrido del metal oxidado se mezcla con la melodía de ninar que ahora suena tan fuerte que siento las vibraciones en mi pecho como si estuviera parada frente a un amplificador gigante. Entro al vestíbulo y lo primero que veo me hace detenerme en seco y dudar de mi propia cordura, porque el piso está cubierto de aparatos de radio, cientos de ellos, tal vez miles, apilados y organizados en círculos concéntricos que van desde la entrada hasta el fondo del salón principal. Todos los radios están encendidos, todos emitiendo la misma melodía de ninar en perfecta sincronización, y la luz tenue que vi desde afuera viene de los diales iluminados de esos aparatos que no deberían tener ninguna fuente de energía porque este edificio lleva décadas sin electricidad. Y puedo ver claramente que ninguno de los radios tiene pilas ni cables conectados a nada. Supongo que debería explicarte por qué soy la persona perfecta para encontrar este lugar, y al mismo tiempo la persona más vulnerable a lo que sea que está pasando aquí. Porque desde que tengo memoria, he escuchado sonidos que otras personas no pueden oír. Un zumbido constante de baja frecuencia que me acompaña desde la infancia y que los doctores nunca pudieron explicar o curar. Mi madre pensaba que estaba inventando cosas para llamar la atención. Mi padre pensaba que necesitaba terapia. Pero yo sabía que ese zumbido era real y que venía de algún lugar específico aunque no supiera de dónde. Esa es la razón por la que estudié ingeniería de sonido y me especialicé en transmisiones de radio, porque pensé que si podía entender cómo funcionan las ondas de sonido y las frecuencias electromagnéticas, tal vez podría encontrar la fuente de ese zumbido que me ha perseguido toda mi vida. Acepté este trabajo en Agua Prieta hace 6 años, porque es uno de los lugares más silenciosos que existen en términos de contaminación sonora urbana, y pensé que en el silencio del desierto finalmente podría aislar ese zumbido y rastrearlo hasta su origen. Pero ahora, parada en medio de este salón lleno de radios imposibles que tocan una melodía que no debería existir, me doy cuenta de que, tal vez, el zumbido que he estado persiguiendo toda mi vida no era un defecto en mis oídos, sino una señal, una llamada que me estaba guiando hacia este lugar específico en este momento específico. Hace 3 días vi a un oficial de policía cruzar la frontera hacia México con un radio viejo en las manos, y aunque no hablé con él, pude sentir esa misma vibración que siento ahora, como si ese radio y este lugar estuvieran conectados por un hilo invisible que solo yo puedo percibir. Me arrodillo frente a uno de los círculos de radios y examino los aparatos más de cerca, tratando de encontrar alguna explicación lógica para lo que estoy viendo. Pero cada radio es diferente. Algunos son de los años 40 con cajas de madera tallada, otros son de los 70 con plástico de colores brillantes, y algunos son tan modernos que todavía tienen las etiquetas de precio pegadas. Lo único que todos tienen en común es que están sintonizados en la misma frecuencia, 88.3, y que todos apuntan hacia la misma pared del fondo del salón,
como si esa pared fuera el altar de alguna religión extraña que venera el sonido. Camino entre los círculos de radios hacia la pared que todos señalan, y con cada paso que doy la melodía de ninar se vuelve más intensa hasta que puedo sentir las vibraciones en mis huesos y en mis dientes, como si mi cuerpo entero se estuviera convirtiendo en un diapasón resonante. La pared es de adobe viejo, ese tipo de construcción tradicional mexicana hecha de barro mezclado con paja y secado al sol, y está cubierta de grietas y manchas de humedad que forman patrones que casi parecen caras humanas si las miras el tiempo suficiente. Me acerco hasta quedar a unos centímetros de la pared y noto algo que hace que mi respiración se detenga por un segundo, porque la superficie del adobe no está fría como debería estar en una noche de desierto, sino que está tibia al tacto, con ese calor específico que tiene la piel humana cuando tiene fiebre. Saco mi estetoscopio electrónico, ese aparato que uso para detectar vibraciones en las estructuras de las torres de transmisión, y lo presiono contra la pared esperando escuchar el silencio sólido del barro seco. Pero lo que escucho me hace retroceder varios pasos y casi tropezar con uno de los radios, porque no es silencio lo que viene de dentro de esa pared, sino un latido rítmico y constante, como el sonido de un corazón humano amplificado 1000 veces, bombeando a un ritmo de aproximadamente 60 latidos por minuto. Reviso mi equipo pensando que tal vez está fallando o captando alguna interferencia externa, pero todos los indicadores muestran que está funcionando perfectamente y que el sonido que estoy registrando es real y viene específicamente de dentro de las paredes de adobe de este edificio abandonado. Camino a lo largo de la pared presionando el estetoscopio en diferentes puntos y descubro que el latido no es uniforme, sino que tiene variaciones de intensidad y ritmo dependiendo de dónde lo escuche, como si hubiera múltiples corazones latiendo dentro del barro a diferentes velocidades y todos tratando de sincronizarse entre sí. Los radios no están transmitiendo la música. Me doy cuenta de repente, con una claridad que me hace sentir mareada. Los radios solo están amplificando algo que ya estaba aquí, algo que está viviendo dentro de las paredes de este lugar y que ha estado cantando esta melodía de ninar durante décadas sin que nadie lo escuchara hasta ahora. Saco mi grabadora profesional y empiezo a registrar el sonido que viene de la pared, configurando el equipo para captar todas las frecuencias posibles desde las más bajas que son casi inaudibles para el oído humano, hasta las más altas que normalmente solo los animales pueden percibir. Dejo la grabadora funcionando durante 10 minutos completos, capturando cada matiz de esa melodía de ninar imposible, y después me siento en el piso polvoriento del salón rodeada de radios fantasma y empiezo a analizar el audio con mi software de edición. Lo primero que hago es aislar las diferentes capas de sonido, separando la melodía principal de los armónicos y los tonos de fondo, y es ahí cuando empiezo a escuchar algo que no debería estar ahí. Una voz humana susurrando palabras que quedan ocultas entre las notas musicales como mensajes secretos escondidos en una canción. Subo el volumen de esa capa específica y aplico filtros para limpiar el ruido de fondo. Y lo que escucho hace que se me erice cada pelo del cuerpo, porque la voz está diciendo nombres, una lista interminable de nombres pronunciados con una reverencia extraña como si fueran los nombres de santos o de mártires. El primer nombre que logro distinguir con claridad es Itamar, pronunciado con una suavidad casi amorosa, y después vienen otros nombres que no reconozco pero que anoto en mi libreta con manos temblorosas porque algo en mi instinto me dice que estos nombres son importantes. Busco en mi teléfono noticias sobre personas desaparecidas en la región de Agua Prieta durante la última década, y siento que el piso se mueve bajo mis pies cuando descubro que cada uno de los nombres que la voz susurra corresponde a alguien que desapareció sin dejar rastro en esta zona fronteriza, personas que simplemente se esfumaron de la realidad como si nunca hubieran existido. La melodía de ninar no es una canción, es una lista de asistencia, un registro de audio de todas las personas que este lugar ha tomado para sí mismo, y Itamar es solo el primero de una lista que parece no tener fin. Sigo escuchando la grabación y contando los nombres, y cuando llego a 47 nombres diferentes, tengo que detenerme porque empiezo a sentir náuseas, y la habitación da vueltas a mi alrededor, como si el edificio entero estuviera girando sobre su propio eje. Me obligo a levantarme y caminar de nuevo hacia la pared pulsante, porque ahora sé que no puedo irme de aquí sin entender qué es realmente este lugar y qué les pasó a todas esas personas cuyos nombres están siendo susurrados por las paredes.
Presiono mi mano completa contra el adobe y cierro los ojos, tratando de sentir más allá del tacto físico, y es entonces cuando lo percibo con una claridad que me aterroriza. La pared no solo está caliente, sino que está viva de una forma que no debería ser posible para una estructura hecha de barro y paja. Saco mi cámara térmica, ese aparato que uso para detectar puntos calientes en los sistemas eléctricos de las torres, y la apunto hacia la pared, esperando ver un patrón aleatorio de temperaturas. Pero lo que aparece en la pantalla es una red compleja de venas brillantes que recorren toda la superficie del adobe, como un sistema circulatorio, pulsando con ese mismo ritmo de 60 latidos por minuto que escuché con el estetoscopio. El barro no es solo barro. Me doy cuenta con un horror que me hace querer correr hacia la salida y no detenerme hasta llegar a otro país. El barro fue mezclado con algo orgánico cuando construyeron este lugar, algo que ha estado creciendo y evolucionando durante décadas hasta convertirse en algo que ya no es ni arquitectura ni criatura, sino una combinación imposible de ambas cosas. La melodía de ninar no es una grabación reproducida por los radios, es el sonido que hace este organismo cuando respira, cuando su corazón de adobe late, cuando su sangre de frecuencias electromagnéticas circula por sus venas de barro, y los nombres que susurra son los nombres de las personas que ha absorbido a lo largo de los años, incorporándolas a su estructura como si fueran células de un cuerpo más grande. Itamar no desapareció de un autobús. Él fue llamado por esta frecuencia igual que yo estoy siendo llamada ahora, y el oficial que vi cruzar la frontera con el radio viejo probablemente ya está aquí también, atrapado en algún lugar dentro de estas paredes que cantan y respiran. Me alejo de la pared sintiendo que cada segundo que paso en este lugar me está conectando más profundamente con lo que sea que vive aquí. Y sé que debería salir corriendo y nunca mirar atrás. Pero hay una parte de mí que siempre ha estado buscando pertenecer a algo más grande que yo misma. Y esta cosa, este organismo de barro y sonido, me está ofreciendo exactamente eso. Un lugar donde finalmente podría dejar de sentirme sola y convertirme en parte de un coro eterno que canta en frecuencias que nadie más puede escuchar. Tomo la decisión más estúpida de mi vida y agarro una de las herramientas que traje en mi mochila, una pequeña palanca que uso para abrir cajas de conexiones eléctricas, y la meto en una de las grietas de la pared pulsante con la intención de remover un ladrillo de adobe para ver qué hay realmente detrás de esa superficie tibia y viva. El momento en que la punta de metal toca el interior de la grieta, toda la música se detiene de golpe. Los cientos de radios se apagan al mismo tiempo, como si alguien hubiera cortado una fuente de energía invisible. Y el silencio que sigue es tan absoluto y tan pesado que siento que me está aplastando contra el piso. La pared suelta un suspiro. Y no es una metáfora, sino un sonido real de aire siendo expulsado de algún lugar dentro del adobe. Un aliento frío y húmedo que huele a tierra mojada y a algo más que no puedo identificar, pero que me recuerda al olor de los hospitales viejos. Empiezo a hacer palanca para sacar el ladrillo y siento resistencia, como si la pared estuviera tratando de mantener su piel intacta. Pero finalmente el adobe cede y el ladrillo se suelta dejando un agujero oscuro del tamaño de mi puño. Me acerco para mirar dentro del agujero, y es el último error que cometo, porque lo que veo no es el interior vacío de una pared, sino algo que se mueve, algo húmedo y pulsante, que parece carne o músculo expuesto. Y antes de que pueda procesar lo que estoy viendo, siento manos invisibles agarrándome de los brazos y tirando de mí hacia el agujero, que es demasiado pequeño para que quepa un cuerpo humano, pero que de alguna forma se está estirando y expandiendo para recibirme. Trato de gritar, pero no sale ningún sonido de mi garganta. Trato de agarrarme de algo sólido, pero mis manos solo encuentran aire. Y lo último que veo antes de que todo se vuelva oscuro es mi casco de seguridad cayendo al piso, junto con un par de binoculares de latón que no recuerdo haber traído conmigo, pero que de alguna forma estaban en mi mochila. 3 días después, un equipo de búsqueda encuentra el sanatorio vacío, sin radios, sin música, sin nada excepto ese casco amarillo y esos binoculares antiguos tirados en el piso del salón principal. Uno de los investigadores, más por curiosidad que por procedimiento, levanta los binoculares y mira a través de ellos hacia la ventana rota, y lo que ve no es el paisaje urbano de Agua Prieta, sino un desierto blanco que brilla bajo la luna,
y una hilera de huellas luminosas que brillan con luz azul fosforescente, caminando hacia el norte, cruzando una frontera invisible y adentrándose en las dunas de yeso de White Sands en Nuevo México, donde el tiempo no hace curvas y donde las personas que dejan rastros que solo pueden verse a través de lentes que pertenecieron a los que ya no están. ¿Te gustó este video? ¿Quieres saber qué encontraron cuando siguieron esas huellas brillantes que los binoculares revelaron en las dunas blancas de White Sands? Entonces mira el próximo video de esta serie. Muchas gracias por haber visto hasta aquí y nos vemos en el próximo video.